Aló. Bienvenidos a la Cátedra Jorge Rosell. Recuerden que la Cátedra Jorge Rosell es un esfuerzo conjunto de la Asociación Latinoamericana de Derecho Penal y Criminología, ALPEC, de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, del Instituto de Estudios Jurídicos del Estado Lara, de la Universidad del Zulia, de la Universidad de Yacambú y, por supuesto, de Universita Fundación, que está contigo aún en las circunstancias más complejas. Y ya se abrió la convocatoria a nuestro Seminario Internacional de Derecho Comparado sobre Derecho Procesal Penal. 16 profesores de 7 países que van a compartir durante 10 semanas con 30 participantes de una docena de países. Una oportunidad única, una oferta académica absolutamente diferenciada en toda América. ¿De qué vamos a conversar hoy? ¿Qué tema tan interesante? Tenemos un invitado internacional. Tenemos al profesor Eduardo Gallardo Frías. El profesor Eduardo Gallardo Frías nos va a conversar sobre un tema, la función del juez de garantía en el Estado Democrático de Derecho. Él nos debe contextualizar seguramente sobre el equivalente, el rol específico de ese juez de garantía y cuáles son esas tareas, cuáles son las competencias, cuál es la posición de él frente al proceso, frente a los actos previos del proceso y a qué está llamado, a qué tarea está llamado a cumplir. Y, por supuesto, el juez experimentado con casi 2 décadas en esas tareas, por supuesto, nos hará una evaluación crítica de esa, en general del sistema y del juez, del rol del juez en específico. El profesor Eduardo Gallardo Frías es abogado de la Universidad de la República en Chile y que además de ser juez con más de 2 décadas de experiencia, es profesor en la maestría de Derecho Penal de la Universidad Alberto Hurtado. Antes de dar la palabra al profesor Eduardo Frías, recuerden las reglas de este debate. Su participación es fundamental, la pueden hacer por aquí por Zoom o la pueden realizar por YouTube. Si quieren hacerla en YouTube, recuerden que para poder hacer los comentarios en YouTube deben previamente seguir el canal. No se preocupen, forman parte de esa comunidad de más de 10.000 personas que nos acompañan en todas nuestras videoconferencias. En todo caso, si estás aquí en Zoom, recuerda no compartir pantalla y mantener tu micrófono en silencio. En ambos casos, recuerda identificar el país desde el cual te conectas y procura que tu pregunta o intervención se ajuste al tema del cual estamos conversando, y el tema del cual vamos a conversar es la función del juez de garantía en el Estado Democrático de Derecho, donde hace una especial referencia al sistema chileno. Profesor Eduardo, gracias por acompañarnos en el aula, en la Cátedra Jorge Rosell, y bienvenido. Active su aula. Muchas gracias. ¿Se escucha? Perfecto. Perfecto. Voy a... pasa que tengo un problema acá con... Ahora sí. Perfecto. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Antes que nada, agradecerle al profesor Rosell y a la universidad la invitación a participar en esta actividad. Es un honor. Y bueno, voy a entrar derechamente en materia. En términos muy generales, quiero o pretendo describir la panorámica del proceso penal chileno, lo que fue nuestra reforma procesal penal, que me parece que es una experiencia interesante. Además, fue una experiencia de justicia transicional. Y en ese contexto, un poco describir la función y el rol del juez de garantía. Como cuestión preliminar, yo diría lo siguiente. Cuando hablamos del proceso penal y de democracia, o de proceso penal y Estado democrático de derecho, a mi juicio, es fundamental
establecer como premisa o punto de partida la función y el rol del juez. El rol del juez en un Estado democrático de derecho, y particularmente en el proceso penal, tiene que ver básicamente con un actor que imparcialmente y desde el principio de la independencia externa y particularmente interna también, vela por la corrección del accionar del poder penal del Estado. Vale decir, a riesgo de simplificar un poco, el juez en un Estado de Derecho, y en particular el juez de garantía, lo que hace en rigor es controlar y precaver los abusos en que pueden incurrir los agentes de persecución penal, sean fiscales, policías. En general, controla al Estado, controla el poder. Y por eso cualquier discusión sobre el rol de la jurisdicción en el contexto de un proceso penal en un Estado democrático de derecho supone básicamente establecer como petición de principios la cuestión de la independencia judicial. No hay Estado de Derecho y por lo tanto no hay un proceso penal democrático, sino en la medida en que quien ejerce la función de juzgar sea genuinamente independiente, tanto respecto de los poderes externos a la organización judicial, vale decir respecto del poder político o de poderes privados paraestatales, en fin, como respecto de la propia organización judicial, vale decir la independencia del juez también es relevante respecto de otros jueces o magistrados que puedan estar situados en tribunales superiores de justicia en el contexto de la organización judicial. Sin esa independencia y sin resguardos y remedios institucionales que tutelen esa dependencia, el Estado de Derecho no pasa de ser o de constituir una cruel ironía. El papel aguanta muchas cosas. Eso me parece fundamental establecerlo, porque de eso depende en definitiva el sostén de la dinámica y el desarrollo de un proceso penal consistente con un Estado en el cual efectivamente se respeten los derechos fundamentales de los y las ciudadanas. Y acá quiero ser muy claro y muy preciso en algo. Cuando hablamos de independencia judicial, no estamos hablando de un privilegio de los jueces, no estamos hablando de una prerrogativa corporativa de jueces y jueces. La independencia judicial, y esto suele olvidarse con demasiada frecuencia, hay que verla en clave de derechos fundamentales. La independencia judicial es un derecho de los ciudadanos y de las ciudadanas, que consiste en que esos ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a que sus controversias jurídicas sean resueltas por un tercero imparcial, que solo se vincule a los hechos del caso, a las pruebas rendidas en el proceso y a la ley o a las normas jurídicas aplicables para la solución del caso. Cualquier interferencia entre el juez, los hechos del caso y la ley es precisamente lo que atenta y lesiona la independencia judicial. Y antes que afectar o lesionar al juez, lo que hace es lesionar el derecho fundamental que tiene todo justiciable a ser gobernado por leyes, no por el capricho, no por el arbitrio. Por lo tanto, hecha esa prevención preliminar que me parece importantísima, yo les diría que la función, el rol, la existencia del juez de garantía me parece un componente central desde el punto de vista de la necesidad de asegurar la imparcialidad estructural de la jurisdicción en el proceso penal, por una parte, y por otra, la efectividad y la vigencia de los derechos fundamentales como presupuesto de legitimación de la reacción penal, de la pena. Sin resguardo efectivo de derechos fundamentales, en una democracia la pena no es legítima. Pasa a ser ilegítima porque vulnera o compromete la esencia del Estado democrático, que consiste en que el fin no justifica los medios. En un Estado democrático de derecho, los medios son tan o más importantes que los fines, como tan notablemente escribía ya hace décadas el distinguidísimo profesor y filósofo italiano Norberto Bobbio. Él apuntaba, mire, los medios que utilizamos en una sociedad política son incluso más importantes que los fines, porque en definitiva la democracia es un pacto sobre los medios, sobre cómo nos tratamos entre nosotros. Y por eso es tan relevante la estructura, la imparcialidad estructural de los jueces penales en general, y en particular a lo que voy a referir, los jueces de garantía.
Yo lo primero que les diría, como cuestión preliminar, es que los sistemas procesales penales, yo creo que esto también es una segunda prevención que me parece relevante, en general, en el mundo práctico, en la realidad fáctica, histórica, no aparecen como modelos puros, químicamente perfectos, depurados. La verdad es que tratándose del modelo acusatorio hay ciertos rasgos distintivos que se repiten en la literatura procesal y en la concreción histórica de los modelos, lo cual no quita que entre los modelos acusatorios y los inquisitivos haya ciertas promiscuidades, ciertos rasgos que conviven o coexisten o se intercambian entre ambos modelos. La lógica de los modelos puros más bien responde a una categoría analítica bajo la lógica de los tipos ideales de Max Weber. Sirven para aproximarnos y para analizar la realidad, pero no la describe con todos sus matices y con toda su riqueza. Por eso lo que normalmente llamamos modelos acusatorios tolera o tiene algunos matices. Como lo ha demostrado, por ejemplo, el profesor John Langbein, norteamericano, en un libro que se llama Torture and Plea Bargaining, Tortura y Plea Bargain, donde él ha descrito cómo en Estados Unidos, que probablemente a los ojos del imaginario colectivo es el paradigma del modelo acusatorio, sin embargo, existe vía plea bargain quizás la expresión contemporánea más parecida a lo que era, guardando las proporciones, la práctica de la tortura en la Edad Media para obtener confesiones. Lo relevante, a mi juicio, es comprender que hay principios fundamentales que son irrenunciables, que no se pueden transar. Primero, separación estricta entre acusador y juzgador. Quien acusa, quien persigue, no juzga, no decide. Segundo, elemento irrenunciable que no podemos transar para estar en un proceso penal consistente con el modelo acusatorio, es la consagración del principio de correlatividad o de congruencia entre la imputación, la acusación y la condena. Vale decir, la sentencia condenatoria nunca puede salirse de los contornos fácticos de la acusación interpuesta o impetrada por el órgano de acusación, porque si cae en eso, quien dicta sentencia condenatoria, en el fondo la sentencia pasa a ser la acusación de la cual nunca el ciudadano se va a poder defender. Y en tercer lugar, el tercer pilar de un modelo consistente con los principios generales mínimamente exigibles de un modelo acusatorio, es que el juez no puede tener roles de agente productor de pruebas. Eso corresponde exclusivamente a las partes, vale decir, al fiscal del Ministerio Público y a la defensa o al abogado o a la abogada defensora. Dicho eso, para comprender en toda su magnitud lo que fue la reforma procesal penal chilena, que se empezó a implementar a mediados de los años 90, hay que entender que fue un cambio revolucionario, radical. En Chile nosotros teníamos un Código Procesal Penal de 1904, que en realidad venía de 1800, en que probablemente era la expresión más ortodoxa del modelo inquisitivo en el concierto de las democracias occidentales. Era un juez penal que investigaba, que procesaba, que decretaba medidas cautelares, que decretaba medidas afectatorias de derechos fundamentales, que luego acusaba y que finalmente dictaba sentencia. En un proceso escrito, donde prácticamente no había ningún respeto y ningún espacio para el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales. Como dice alguien por ahí, si me tengo que defender del juez que me acusa, más vale que me consiga a Dios de abogado, porque no hay otra forma, ¿verdad? Y por eso, y aquí entro en algo que me parece que no tiene que ver solo con Chile, sino que es bastante más universal, particularmente en el ámbito de la región nuestra en América Latina. Quienes impulsaron la reforma procesal penal en Chile estaban convencidos de que la transformación del proceso penal, particularmente el tránsito de un modelo acusatorio a un modelo, de un modelo inquisitivo, perdón, a un modelo acusatorio, antes que una modificación legal, porque hacer leyes, constituciones maravillosas, códigos perfectos, así que podrían haber sido redactados por John Locke, con Ferrajoli y Montesquieu y Tocqueville sentados en una mesa, no pareciera ser tan difícil con toda la información que tenemos a lo largo de la historia, los autores, los libros, los tratados.
y muchas veces se han hecho esas modificaciones y son letra muerta, porque se olvida una cuestión central. Las transformaciones institucionales tan relevantes, antes que modificaciones meramente legales, son transformaciones de carácter cultural. Vale decir, el principal desafío, y en eso yo creo que quienes impulsaron la reforma en mi país fueron relativamente exitosos, consiste en reformar y en transformar la mentalidad de los actores, de los agentes del proceso penal, de el sistema de justicia criminal, que no es fácil en América Latina. América Latina, como dice el profesor Alberto Binder, nuestra comunidad jurídica, los jueces, los fiscales, los abogados, los defensores en general, tiene un ADN inquisitivo que se arrastra por más de 500 años. Y por lo tanto, si una reforma estructural al proceso penal no asume como desafío central la transformación cultural, por muy perfecta y profunda que sean las modificaciones normativas, si es que no se asume esa transformación cultural, lo más probable es que nos enfrentemos a problemas serios y tarde o temprano la cultura inquisitiva tan arraigada en nuestras sociedades termina imponiendo sus prácticas ya a estas alturas milenarias. Nosotros creamos dos tipos de jueces, como en el modelo de ustedes, que son jueces de control de investigación, el juez de garantía, por un lado, y por otro lado los jueces orales, que son los jueces que adjudican, que deciden si el acusado o la acusada es inocente o culpable. Los jueces orales, hay un tribunal colegiado de 3 jueces o juezas. El juez de garantía es unipersonal. ¿Qué es lo relevante aquí? A lo que me quiero, el énfasis que quiero poner para justificar, por así decirlo, desde el punto de vista político, la necesidad del juez de garantía en un Estado democrático de derecho. Lo relevante es destacar que el juez de garantía o de control de investigación que interviene en la fase de investigación jamás puede participar en el juzgamiento en el juicio oral. Y a su turno, los jueces orales nunca pueden tener contacto con la información reunida en la etapa de investigación, que es esencialmente preliminar, y no pueden conocer las cuestiones que fueron debatidas en la etapa de investigación. Ni siquiera tienen acceso físico a los registros, a los antecedentes, a las carpetas de investigación, a los informes de la policía. Vale decir, el juez que juzga, a diferencia del juez de garantía que adopta decisiones de jurisdicción cautelar, el juez que juzga en el juicio oral, nuestro tribunal oral en lo penal, los jueces que juzgan en Venezuela, el jurado en otros sistemas, son jueces que uno podría considerarlos, como dice un brasileño distinguidísimo, profesor Aurí López, son epistémicamente ignorantes, vale decir, no saben. Y esa es la máxima expresión de la imparcialidad del adjudicador, su ignorancia epistémica. ¿Por qué? Porque está totalmente desprovisto del prejuicio. Y eso es lo que justifica separar a los jueces que juzgan de los jueces y de las juezas que controlan. Nuestro proceso, al igual que el venezolano, con algunos matices, por lo tanto es trifásico. Tiene 3 fases y 3 etapas. Una etapa preliminar de investigación, donde interviene el juez de garantía como juez de control, con todo lo que señalé al principio, la relevancia de la independencia de ese juez como un límite al poder penal del Estado. Tiene una etapa o fase intermedia o de descubrimiento, el discovery, donde lo que se discute y resuelve también ante los jueces de garantía es la admisibilidad, la pertinencia, la legalidad de las pruebas, y finalmente la tercera fase ante los jueces orales, que son los que deciden la inocencia o culpabilidad del imputado o la imputada. Esta estructura trifásica normativamente en nuestro modelo es muy importante porque el principio de congruencia también es trifásico. El principio de congruencia con relación al núcleo fáctico, a la imputación, los hechos de la formalización de la investigación o de la imputación, por una parte, luego la acusación y luego la sentencia condenatoria. Ahí tiene que haber, en toda esa dimensión, en todo ese flujo, una correlatividad siempre respecto de los hechos imputados, precisamente para poder ejercerse el derecho de defensa. No necesito recordar que el principio de congruencia solo rige para la sentencia condenatoria, porque es una garantía derivada del ejercicio del derecho de defensa. Una sentencia absolutoria puede desviarse absolutamente del núcleo fáctico de la acusación y eso no es problemático en la medida en que se sustente en una valoración racional de las pruebas producidas en el juicio. Ahora, ¿por qué el juez de garantía?
Hecho este panorama general, ¿qué justifica la existencia del juez de garantía? Yo creo que me gusta mucho la denominación de ustedes de juez de control de investigación. Creo que describe mejor en el papel lo que debe hacer un juez en la etapa de investigación, que es controlar, que es limitar, que es efectivamente ser un custodio, un guardián de las reglas del juego, particularmente en lo que dice relación con la actividad del Estado, de los agentes de persecución penal, en términos tales que toda la información que se reúne por parte de la Fiscalía y los policías y que el día de mañana pretenda ser llevada a juicio sea obtenida legítimamente, vale decir, sin afectar contra lege los derechos fundamentales garantizados en la Constitución, la ley y los tratados internacionales. En algún sentido, el juez de garantía, como describía Tarú, es un gatekeeper, o sea, es un arquero, es un golero que está permanentemente tratando de evitar goles cometidos con la mano, perpetrados en posición de adelanto, con falta, etcétera, etcétera, etcétera. En algún sentido, y esto es algo que sostienen mucho los seguidores de la escuela de Girona, en la función de este gatekeeper, de este arquero, que ataja goles o penales, es una función contraepistémica, en el sentido de que el juez de garantía, en el fondo, llegado el momento, está llamado a limitar, a restringir la información en base a la cual vamos a poder juzgar a un ciudadano, ya sea porque esa información es impertinente en términos lógicos o impertinente en términos legales, o sea, que causa un prejuicio, prueba inflamatoria, o ya sea porque es redundante esa información, o finalmente, lo más importante, ya sea porque esa información vulnera o lesiona indebidamente derechos fundamentales, así obtenida con vulneración de derechos fundamentales. Y aquí viene la cuestión central de por qué es relevante que esto lo haga un juez de control o un juez de garantía distinto al juez que juzga. Nosotros ya dijimos que un presupuesto central del modelo acusatorio es la separación entre acusador y juzgador. Pero la idea del juez de garantía como una profundización o un perfeccionamiento del Estado democrático de derecho introduce otra separación, que no es tan evidente en la teoría más clásica del modelo acusatorio, que ya no es la separación entre acusador y juzgador, sino la separación entre quien ejerce la jurisdicción en la etapa de investigación e intermedia de un lado, y por otra, quien ejerce la jurisdicción en la etapa de juzgamiento. Vale decir, la separación funcional entre el juez de control de investigación o que interviene en la fase de investigación versus el juez que interviene en la fase de juzgamiento. Esto no es tan pacífico. Miren el modelo brasileño, a propósito del escándalo del ex juez Sergio Moro. Claro, él puede haber perpetrado muchos excesos, pero ahí hay un problema estructural. En Brasil existe en el modelo de ellos la prevención de la competencia. Efectivamente está separado el acusador, Ministerio Público, del juzgador, pero el juzgador es el mismo juez de control de investigación. Y por lo tanto, quien es juzgado por ese juez no es juzgado en rigor por un tercero estructuralmente imparcial, porque ese juzgador ya conoció toda la información y ya tomó decisiones, ya se pronunció en la etapa de investigación al decretar prisiones preventivas, al decretar interceptación de comunicaciones telefónicas, etcétera, 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 etcétera. Y esto es muy relevante, porque si quien conoció los registros, los antecedentes de la etapa de investigación, el que muchas veces decretó medidas cautelares, restrictivas de derechos fundamentales, no está en condiciones de juzgar luego imparcialmente a ese ciudadano. Supongamos que en la etapa de investigación yo decreté una prisión preventiva, alcé el secreto bancario, intercepté comunicaciones telefónicas, leí, estudié informes policiales, escuché antecedentes de investigación, leí peritaje, conocí las circunstancias de la detención en hipótesis de flagrancia. ¿Cómo yo el día de mañana voy a sacar de mi cabeza toda esa información y juzgar imparcialmente al ciudadano o la ciudadana que está sometida ante el tribunal que tiene que decidir su inocencia o su culpabilidad? Es imposible. La única forma, en términos teóricos, y esto parece una exageración, sería que ese juez o jueza
pudiera hacerse una especie de autolobotomía epistémica para sacar toda esa información de su cabeza y efectivamente ser un juez imparcial. Por eso, al no separar el control de la investigación del juzgamiento, es imposible concretizar los principios de imparcialidad, de presunción de inocencia. ¿Por qué? Porque el juzgador ya conoció los antecedentes, ya conoce el caso, y en definitiva no va a decidirlo en base a las pruebas rendidas en el juicio, sino en base a antecedentes que ya conoció en la etapa de investigación. Y por lo tanto, incluso el principio de inmediación se resiente. ¿Qué relevancia epistémica puede tener la declaración de un testigo en el juicio oral, con un examen y contraexamen del fiscal y el defensor respectivamente, si es que quien está escuchando y quien tiene que valorar ese testimonio ya lo leyó, ya lo escuchó en una audiencia donde se discutió la prisión preventiva del imputado? Ninguna. Ahí, en rigor, no hay principio de inmediación. La oralidad deja de constituir el núcleo central en base al cual se adopta la decisión de absolución o condena. Pero además hay otra cosa. Decíamos que separar al juez de investigación del juez juzgador o jueza juzgadora preserva la imparcialidad del tribunal que va a juzgar, que va a decidir inocente o culpable. Pero suele olvidarse que esto también tiene una mirada de la óptica del juez de investigación. O sea, esto también tiene que ver con garantizar la independencia y la imparcialidad de quien controla la investigación. Y esto es por una razón muy sencilla. Hay una inclinación humana que no hay que ser psicoanalista ni especialista en Freud para entender que en general los seres humanos, cuando estamos en un escenario de tener que adoptar decisiones futuras, queremos tener la mayor cantidad de información para adoptar una decisión correcta o sensata, es evidente. Si yo me voy a casar con alguien, quiero conocer a la persona, conversar con ella, saber quién es, cuáles son sus intereses, sus valores. En lo posible, incluso voy a tratar de vivir con ella un tiempo antes de tomar una decisión tan radical. Si me voy a comprar un departamento y voy a estar endeudado durante 25 años pagándolo, bueno, voy a hablar con un arquitecto, me voy a hacer asesorar, quiero ver cómo se hicieron las cosas, me voy a informar. Lo mismo si voy a comprar una, o sea, evidente. Si voy a entrar a estudiar una carrera, bueno, quiero saber cuáles son las características de la universidad, la malla curricular. Entonces, haciendo esta analogía con el juez de control de investigación, si el juez del control de investigación es el mismo juez que va a tener que tomar la decisión de absolver o de condenar a ese imputado, evidentemente ese juez tiene incentivos en la etapa de investigación para comprometer su imparcialidad. ¿Por qué? Porque ahí yo, como juez de investigación, tengo interés en el éxito de la investigación, porque el resultado de esa investigación incide en la decisión que yo voy a tener que tomar el día de mañana. Y yo quiero que esa decisión sea correcta. Y por lo tanto, evidentemente ahí mi capacidad para controlar imparcialmente el accionar del Estado y de los agentes de persecución penal se resiente ostensiblemente. Porque como la decisión la voy a tener que tomar yo, quiero la mejor cantidad de información posible. Y por lo tanto ya no me dejo de ser un gatekeeper, un arquero, y paso a ser una persona o un juez con incentivos para que se genere información. Y eso evidentemente resiente el derecho que tienen los ciudadanos a que el juez que controla su investigación no tenga ningún interés en el resultado de la investigación. Si al fiscal o a la fiscal le va bien o mal con su investigación, no es problema mío, eso es problema del Ministerio Público. Hay que tener claro los roles institucionales. Mi problema es que esa investigación se someta rigurosa y estrictamente a estándares de respeto a los derechos fundamentales y a las reglas del juego. Y esto tiene que ver con una cuestión central que, a mi juicio, podría uno, en definitiva, casi resumir en una frase el rol del juez de garantía, desde el punto de vista jurídico-político, que tiene que ver con el hecho de que el juez de garantía es central para conservar caso a caso un equilibrio que es muy complejo, que es muy tenso en un Estado democrático de derecho en el proceso penal, que es el equilibrio entre la eficiencia
de la persecución penal, que es legítima. El Estado legítimamente tiene derecho a perseguir delitos y a tratar de obtener la condena de quienes los perpetraron. Por una parte, eficiencia, y por la otra, los derechos fundamentales de quienes son sujetos pasivos de la persecución penal. Y ese equilibrio no es fácil, pero probablemente la única forma de poder sensatamente alcanzar un equilibrio razonable entre eficiencia y garantía es con este juez imparcial en la etapa de investigación. Porque como dice Binder, no existe ningún proceso penal que sea solo de garantías. Si existen las garantías es porque también las reglas y las normas permiten la afectación de las garantías. El tema son los estándares y los presupuestos bajo los cuales vamos a tolerar que las garantías de un ciudadano o una ciudadana sean eventualmente afectadas con ocasión de una investigación o de una persecución criminal. Y desde ese punto de vista, sin entrar en detalle, los jueces de garantía o de control cumplen funciones cautelares, deciden las medidas intrusivas, las medidas necesarias para el éxito de la persecución penal, la interceptación de comunicaciones telefónicas, en fin. Controlamos la detención, la hipótesis de flagrancia, no solo por razones formales y para hacer audiencia, sino porque eso tiene un efecto, tiene consecuencia. Una detención ilegal supone que toda la evidencia obtenida con ocasión de la afectación de derechos fundamentales perpetrada por la policía no puede ser el día de mañana o en esa misma audiencia invocada para la obtención de una prisión preventiva. En fin, yo, porque se nos va el tiempo rápido y quiero dejar espacio para la conversación, ¿qué es lo relevante a mi juicio entender en la lógica del juez de control de investigación? Y que no es fácil, porque es una función compleja, en el sentido que es contramayoritaria. Yo creo que lo central es que uno debe entender que en un Estado democrático de derecho, el juez no puede o no debe tener un compromiso con las políticas de seguridad pública de las agencias de persecución penal, ni de los gobernantes de turno. Eso es fundamental. El juez no es una caja de resonancia de la política criminal del Estado, ni del gobierno, ni del Ministerio Público. Los jueces penales solo miramos el caso y el derecho aplicable, nunca a las mayorías que claman justicia, ni a la calle, ni a la agenda del gobierno de turno, en fin. Los procesos penales, y por eso esto parece casi poesía, pero me parece tan importante recalcar, y esto depende del compromiso ético del juez, y en reglas virtuosas que lo resguarden, digamos. El proceso penal, hay que entender, por muy relevante que sea lo que está en discusión, jamás, nunca puede ser instrumentalizado por la judicatura para otros fines o para otras luchas o agendas que a veces pueden ser muy respetables, pero que excedan la única finalidad que justifica la existencia de la judicatura en un Estado democrático de derecho: decidir controversias jurídicas conforme a reglas y normas jurídicas aplicables. El juez no es un agente de seguridad pública, no es una caja de resonancia a las políticas de seguridad del Estado, del gobierno, del Ministerio Público. El juez no tiene agendas, no lucha en contra nada, no puede estar pensando en que va a ascender o que lo van a echar o que lo van a sancionar. En fin, el juez lo único que hace es ser un modesto tercero imparcial, ojalá que pase lo más desapercibido posible, pero que le asegure a todos y a todas las ciudadanas que van a ser gobernados por leyes y no por el capricho, no por el arbitrio, no por la discrecionalidad. Y esto tiene que ver, y voy terminando, con la vinculación de los jueces solo a la ley. Los jueces se someten a la ley, no a otros jueces, solo a la ley. La independencia judicial sin sujeción a la ley, al final es una peligrosísima forma de tiranía, en el cual lo que Bobbio llamaba el gobierno de las leyes termina siendo desplazado por el gobierno de los jueces. Y cuando un magistrado, una magistrada, un juez o jueza abandona esa premisa esencial, en definitiva dejó de ser juez o jueza para convertirse en un activista. Y eso probablemente es una de las formas más graves y, desgraciadamente, no de las más infrecuentes, de subvertir el Estado de Derecho. Cierro: Alexis de Tocqueville, que era tan perspicaz
cuando describía el éxito de la República en Estados Unidos de Norteamérica, decía, mire, en parte esto se debe a que el gobierno no puede confiar en los jueces. En su lenguaje, lo que Tocqueville nos decía, que cuando un gobierno no puede confiar en los jueces es porque los jueces están haciendo su trabajo, que no es ser en contra ni a favor del gobierno, es controlar, es someterse a la ley, y eso supone que el juez resguarde que todos y todas quienes intervienen en el proceso penal se sometan a la Constitución y la ley. Muchas gracias. Gracias, profesor Eduardo. Muy interesante. Profesor Jorge. ¿Aló? Sí, vale. Mira, don Eduardo, felicitaciones, ¿vale? Una conferencia que inclusive, escuchándola, bueno, me escucharon un poco a mí en las cosas que yo digo, que y por ahí, todo Eduardo Salazar y Ángel Serpa, que Ángel Serpa Aponte, que son jueces también, que fueron jueces y que todavía tienen alma de juez. Están participando en este momento con nosotros. Y yo estoy seguro que participa de todas las ideas fundamentales que usted nos dio. Eso de independencia judicial, fundamentalmente para que haya independencia judicial no solo la autonomía del juez, es decir, la independencia judicial se basa en la autonomía está en la cabeza de cada juez. Con jueces autónomos que se puede hacer una independencia judicial. Eso que usted planteó, la crítica que le hace al sistema brasileño, eso se habló mucho con la reforma que nosotros realizamos aquí en Venezuela. El juez de control no puede en absoluto decidir, no puede ser juez de juicio a la vez. El juez de control únicamente está precisamente como lo que ha de decir usted, para controlar los abusos que pueda cometer la policía y para decidir si eso va a ir a juicio o no. Pero no puede ser, hermano, el juez de control, que a la vez juez de decisión, es propio de un sistema inquisitivo, pues. Como lo tienen ustedes ante la reforma, que no era fiscal del Ministerio Público, sino que el juez era a la vez fiscal, ¿no? Algo terrible. Bueno, felicitaciones, don Eduardo. Muchas gracias por su conferencia. Bueno, aprovechamos que notamos, nos hacía referencia el doctor Rosell, que nos acompañaba el profesor Roberto Delgado. Está por ahí también el profesor Ángel Serpa, aquí en la cátedra Jorge Rosell. Desde YouTube nos acompaña desde México el profesor Manuel Carrión. Y por ahí también vemos que está en Zoom un participante ya del próximo Seminario Internacional de Derecho Procesal Penal, Leonardo Rodríguez, está aquí aclimatándose en nuestra cátedra Jorge Rosell. Algunas preguntas van llegando, doctor Rosell. ¿Tiene una por ahí? No, es que no, o sea, tú sabes que yo soy muy útil para manejar este tipo de cosas. Por aquí nos están llegando algunos, no se preocupe, doctor Rosell. Para el profesor, la primera que está llegando por aquí, se supone que todos los jueces deben ser de garantía, es decir, vigilantes del debido proceso. Ahora, lo que usted llama juez de garantía es específicamente el que se denomina en otras legislaciones juez de control. Profesor, por favor, active su audio. Disculpe. Sí, ese es un problema semántico de nomenclatura. El juez de garantía en el Código Procesal Penal chileno es lo que equivale a otras legislaciones con modelos trifásicos, digamos, a juez de control de investigación. De hecho, en nuestro proyecto original de Código Procesal Penal se denominaban jueces de control de investigación, pero quizás producto de esta cosa tan locuaz, grandilocuente que tenemos los latinoamericanos, a alguien se le ocurrió, no, juez de garantía, y suena más épico, pero sí, somos jueces de control de investigación. Y un tema interesante, otra pregunta, esta llega de YouTube. ¿Hasta dónde llega la facultad de conocer y debatir pruebas en presencia del juez de garantía? ¿Hay algún límite en el sentido de dejar exclusivamente para el juez de juicio algunas cuestiones que atañen al fondo? ¿Hasta qué punto es competencia, está reservado al juez de garantía conocer y debatir, controlar estas pruebas?
Creo que tiene bloqueado el audio, Alessandra, ayúdame. Ahí sí, no, ahora sí. Ya, ahora me liberaron. Bueno, yo creo que esa pregunta es clave y no tengo la respuesta, porque si hay algo que se discute muchísimo en la dogmática procesal penal, es la diferenciación, cómo distinguir siempre cuestiones de admisibilidad probatoria versus cuestiones de valoración probatoria. Hay casos evidentes. Una confesión obtenida bajo tortura evidentemente es un problema de admisibilidad probatoria que debe ser excluida por el juez de garantía. Y hay otras cosas, como una declaración de un testigo obtenida con todos los resguardos y las formalidades que establece la ley, que ese testigo vaya a juicio no es un problema de admisibilidad, sino que es un problema de valoración probatoria. Pero esos son los casos evidentes. Hay un mundo de casos periféricos, más grises, donde muchas veces hay buenas razones para estimar que la cuestión de una determinada prueba es un problema de admisibilidad que debe debatirse en sede de garantía, o es un problema de control epistémico, de valoración probatoria, que debe debatirse en sede de juzgamiento. Porque muchas pruebas comparten o tienen componentes de ambas cosas. El caso típico es lo que los norteamericanos llaman la impertinencia legal o la impertinencia pragmática. Vale decir, pruebas que son pertinentes desde el punto de vista lógico en términos tales que dicen relación con los hechos materia de la acusación, pero que reúnen ciertas características o ciertos rasgos que uno pudiera sostener que generan un perjuicio indebido en el adjudicador, pruebas inflamatorias, típicamente, por ejemplo, la evidencia de carácter respecto del comportamiento pretérito de una persona. Bueno, ¿en qué casos eso es un problema de prueba impertinente que debe ser excluida por el juez de control de investigación, o es algo que legítimamente podemos dejarlo entregado a el proceso de valoración del juez del juicio oral? Bueno, va a depender. Y aquí los norteamericanos tienen el test de relevancia, el relevance. Se sopesa la competencia epistémica, o sea, la relevancia de esa prueba, versus el perjuicio que puede generar. Estoy dando solo un ejemplo entre miles. Si el perjuicio supera su competencia epistémica, yo entendería que es un problema de admisibilidad que se discute en sede de garantía. Si su competencia epistémica derrota el perjuicio que puede causar para la imparcialidad del juzgador, entonces pareciera ser que estamos frente a un problema de valoración. Y así hay muchos problemas. Pongo un segundo ejemplo que lo hemos discutido mucho en Chile: los reconocimientos, por ejemplo, la identificación de sospechosos a través de fotografía. Bueno, un problema o una identificación de un sospechoso X que no cumple la identificación fotográfica ante la policía con ciertos estándares mínimos y que permitan suponer que ese reconocimiento fue inducido por la policía, que no habían suficientes fotografías para ser contrastadas, o que le mostraron una sola fotografía, o que las personas en el cárdex fotográfico eran todas más o menos de características físicas muy distintas. Bueno, ese testigo va a ir al juicio a reconocer al acusado. Sí, él fue el señor que me interceptó, me mostró un cuchillo para quitarme el dinero. Y la pregunta de si la identificación fotográfica de ese sospechoso en la etapa de investigación es un problema de admisibilidad o de valoración es muy relevante, porque eso depende de que ese testigo pueda ir al juicio a identificar en presencia de los jueces físicamente al acusado. Esos son los casos que se discuten. Yo tiendo a creer, en el ejemplo que estoy dando, que es un poco grosero, que ese es un problema de admisibilidad, de control ante el juez de garantía. ¿Por qué? Porque ahí lo que hay es un vicio, hay un problema en el proceder policial que guarda relación con una interferencia en la confiabilidad de la manera en que la información es obtenida. Y por lo tanto pasa a ser un problema de admisibilidad. Pero en el mismo caso, dependiendo de otros factores, puede ser un problema de valoración. ¿Qué pasa si la persona se identifica y ya es conocida de parte del testigo o de la víctima?
lo había visto antes, y explica por qué lo había visto antes. Bueno, ese dato modifica la relevancia que puede tener un reconocimiento fotográfico hecho sin estándares que impidan descartar del todo una inducción, si es que hubo una descripción detallada de las características físicas, vestimenta, qué sé yo, del sujeto antes. Bueno, ahí podríamos tener más bien un problema que sabe que lo prudente de esto pareciera ser dejarlo al tribunal que va a valorar, porque la afectación o la injerencia en la obtención de la información no pareciera tener un peso tan relevante que derrote la conveniencia de hacer un control epistémico de la prueba en el contexto de juicio oral. O sea, creo que es algo que se debe ver caso a caso, teniendo, y termino con esto, siempre presente que la función de exclusión o de supresión de pruebas o de evidencias es contraepistémica. Vale decir, impide que quien deba decidir tenga toda la información disponible. Y por lo tanto es una decisión en algún sentido que tiene una dimensión ultima ratio. O sea que hay que adoptarla con cautela, con una cierta judicial restraint, como dicen los norteamericanos, porque si no, transformamos el juicio en un juicio de control de admisibilidad de información y no en un juicio de valoración de pruebas. No sé si logro en parte al menos abordar la cuestión. Claro que sí. Vienen unas intervenciones muy interesantes. Ya el profesor Ángel Serpa está activo desde nuestra cátedra Jorge Rosell. Indica lo siguiente el profesor Ángel Serpa. Dice, desde Venezuela, felicitaciones al profesor y magistrado Gallardo. Saludos al paisano Modolel, allá en la Universidad Alberto Hurtado. Y tiene dos preguntas. La primera, en la mayoría de nuestros códigos, el mismo juez de garantía, de control, es el que hace la audiencia inicial, en el que se hace la audiencia preliminar, que dicta el auto de apertura a juicio. Aunque no esté en juicio, ello no afecta a la imparcialidad. Esa es la primera pregunta. La segunda. La segunda pregunta se me perdió, pero bueno, ya la voy a... Quedémonos con esa por ahora, mientras ubico la segunda pregunta que se me extravió. Vamos, Alessandra, ¿nos ayudas con el micrófono, por favor? Perfecto. Ahora sí, ¿no? A ver, esa es una pregunta muy interesante que, claro, el problema de la imparcialidad absoluta, maximizada, digamos, a todos sus niveles, si uno la concretizara en un mundo ideal, probablemente yo voy a tener serios problemas con el ministro de Hacienda o de Finanzas, porque hay que tener un juez para el control de detención, luego otro juez que va a revisar, en fin, o sea, entonces es cierto que estructuralmente, al disponer en términos normativos, que toda la que se decide en la etapa de investigación está radicada en un mismo juez de garantía, es cierto, puede haber un poco de sacrificio del principio de imparcialidad. Si yo rechacé la declaración de ilegalidad de la detención y decreté la prisión preventiva porque consideré que no había sido obtenida con vulneración al principio de privacidad la droga incautada, luego evidentemente el defensor legítimamente, bueno, y usted ahora es el señor que me tiene que decidir si vamos a excluir o no vamos a excluir esa cocaína, tenemos un problema. Pero hay un tema ahí, como digo, de recursos. Entonces, yo creo que la solución para eso tiene dos vías. Hay previamente una cuestión evidente, que la jurisdicción cautelar supone que las decisiones que toma el juez en la etapa de investigación no producen lo que se dice autoridad de cosa juzgada sustancial, sino solo formal. Yo explicaba al principio que si yo no voy a juzgar al imputado, no tengo tantos incentivos para comprometerme con decisiones que ya adopté y no eventualmente cambiar de opinión si es que los antecedentes que tuvo a la vista se modifican o si los argumentos mejoran, etcétera, etcétera. Porque la decisión no la voy a tener que tomar yo. Y es perfectamente posible, y lo he visto, y pasa que un juez que decreta una prisión preventiva en la audiencia preliminar después excluye los antecedentes de la etapa intermedia, en base a los cuales él mismo decretó anteriormente la prisión preventiva.
Y lo segundo, considero que siempre es posible, en situaciones más evidentes, más groseras, más ostensibles, echar mano a un régimen de recusaciones o de inhabilidades relativamente flexible, a partir de la cual uno en ciertos casos pueda sacar a un juez que ha tenido un comportamiento o decisiones demasiado y ostensiblemente consistentes en perjuicio de una parte, por ejemplo, de rechazar todas las alegaciones de inutilizabilidad de la defensa. Bueno, puede que ese juez esté en problemas para resolver imparcialmente las alegaciones de exclusión de pruebas en la etapa intermedia. Pero la constatación que hace el profesor es cierta, pero creo que el sistema tiene dentro de las limitaciones esos remedios que he señalado, y en última instancia, cuando ese juez se ha equivocado, está en el caso nuestro, en el caso de Venezuela, si mal no recuerdo, el recurso de casación, los recursos de nulidad por afectación de derechos fundamentales, que en el caso nuestro es ante la Corte Suprema, el equivalente al Tribunal Supremo de Justicia, en que esas decisiones pueden efectivamente ser revertidas. La segunda intervención del profesor Ángel Serpa va en relacionada con los delitos de acción pública, y donde con cada vez más frecuencia en estos procesos el fiscal no acusó, pero la víctima sí. Estamos en presencia de un verdadero sistema acusatorio. ¿Cómo lo ve usted? No, yo estoy de acuerdo con lo que se insinúa en la pregunta del profesor Cerda, en el sentido de que tener a víctimas por sí y anti sí, sosteniendo solas la acción penal pública en un delito de acción es evidentemente antisistémico y no me parece consistente con la lógica y los mecanismos del sistema acusatorio. Eso es lo que se denomina entre nosotros el forzamiento de la acusación privada. Sin embargo, la mayoría o muchos códigos tienen esa posibilidad. Nosotros en Chile tenemos en el Código Procesal Penal la posibilidad de que la víctima acuse ante una decisión del fiscal de abstenerse de seguir adelante con la persecución penal. Pero es una facultad que está sujeta a estándares de admisibilidad muy elevados. Yo en 20 años creo que lo he hecho una vez. Y además supone constatar, tiene que estar resuelta, admitida por el juez de garantía, o sea, no es automático, y el juez de garantía debe constatar que la decisión del fiscal de no seguir adelante es una decisión caprichosa, es una decisión arbitraria, inexplicable. No se trata de una decisión con la cual uno no puede estar de acuerdo. No es que yo digo qué haría yo como fiscal, sino que sabe que este fiscal está adoptando una decisión de abstenerse de perseguir el delito que me parece inexplicable, que no tiene ninguna justificación ni ningún sustento. Y en ese caso sí está permitido, y también está permitido, se usa con más frecuencia en aquellos casos en los que se persiguen son precisamente delitos cometidos por agentes estatales, donde muchas veces el Estado tiene incentivos para no perseguir esos delitos, como por ejemplo vulneraciones de derechos humanos perpetradas por agentes policiales, en fin. O sea, me parece que ahí tiene que haber un espacio para que la inactividad del Estado pueda revertirse a través de otra forma. Pero me parece que eso algo tiene que ser absolutamente extraordinario, excepcionalísimo. La regla es que en el modelo acusatorio quien detenta la acción penal debe ser el fiscal. Tenemos un comentario aquí muy interesante de Roberto Delgado. Roberto Delgado es magistrado del Consejo de la Judicatura, profesor universitario. ¿El juez de garantía ejerce directamente y de oficio el control de la investigación o solo actúa a instancia de la parte, como en Venezuela, acudiendo ante el juez de control para solicitar un control judicial? Ese es el comentario o pregunta que hace el profesor Roberto Delgado. ¿Se escuchó? Sí. A ver, aquí hay en el código nuestro, las reglas de control de investigación referidas a la vigencia de los derechos fundamentales. Perdonen a mi perro que todavía vive en el estado de naturaleza. El control de la vigencia de los derechos fundamentales
es algo que no está supeditado a la iniciativa de parte. O sea, el juez puede y debe adoptar medidas cuando ha constatado que se ha producido una afectación de derechos fundamentales. Actúa de oficio, no necesariamente a petición de parte. Ahora, claro, en la práctica uno se entera por la parte, porque no está todo el día con el fiscal, digamos, mira, el defensor es el que conoce la investigación. Pero si, por ejemplo, en una audiencia de preparación de juicio oral, el fiscal está ofreciendo una prueba manifiestamente impertinente o que a todas luces fue obtenida con vulneración de derechos fundamentales, y yo me doy cuenta, yo no espero que el defensor lo ponga arriba de la mesa, sino que yo pongo el tema del fiscal. Usted me dice que aquí van a ofrecer como prueba los 3 kilos de cocaína incautadas en el dormitorio del imputado, pero yo no veo aquí en el registro digital de caso autorización judicial para que la policía entrara a esa casa. ¿Existe esa autorización? No. Tenemos un problema. Y yo ahí tengo que hacerme cargo. 2 cosas acá. Primero, esto tiene que ver, a mi juicio, con una cuestión central, y es que la legitimidad de la reacción penal. La legitimidad de la reacción penal de la pena, que el día de mañana puede imponerse en el contexto de un juicio oral, se sostiene en la legalidad y en el respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos y los ciudadanas. Si se vulneran derechos fundamentales para obtener condenas, a mi juicio esa condena en un Estado democrático de derecho no se sostiene, con prescindencia de que el defensor o la defensora se haya abstenido a hacer la alegación correspondiente. Y segundo, y esto me parece relevante, quizás lo he dicho en la exposición inicial, el principio de imparcialidad y un cierto grado de pasividad, esta concepción liberal del juez sentado al medio, que no mueve una ceja sin que alguien le haga una alegación, tiene mucho sentido en el juicio oral. ¿Por qué? Porque en el juicio oral la posición entre acusador y acusado es simétrica. Es, por así decirlo, tiene una estructura horizontal. Sin embargo, en la etapa de investigación, la posición entre el Estado y el ciudadano o la ciudadana es tremendamente desequilibrada, es tremendamente asimétrica. El poder del Estado frente a la ciudadana o al ciudadano es brutalmente superior. El Estado tiene a las policías, tiene a los organismos periciales, al servicio médico legal, o sea, es todo el Estado contra un ciudadano o una ciudadana cuyo único escudo protector son las garantías y la presunción de inocencia. Y por lo tanto, el rol del juez de garantía, siendo imparcial, no puede asimilarse a esta lógica del juez pasivo en un modelo adversarial, sino que supone que esta simetría se pueda reducir en la medida de lo posible para hacer efectivamente posible el debido proceso. El debido proceso en la etapa de investigación tiene esta dimensión distinta, que es transformar esta simetría del Estado versus el ciudadano en algo menos asimétrico, que de alguna forma se da más naturalmente, en teoría, en el contexto del juicio oral. Esa sería mi... Gracias, profesor. Aprovechamos para saludar a algunas personas que nos acompañan aquí. Está Humberto Angrisano, está también Juan Vicente Guzmán, nuestro ponente, Leonardo Rodríguez, otro ponente de nuestra cátedra, Jorge Rosell. Y bueno, aquí hay una pregunta muy interesante. Y la realiza David Terán, tiene 2 consideraciones. Vamos a comenzar con una. Las incidencias de control de investigación en Chile tienen un procedimiento general o un procedimiento, perdón, especial o es general. Las incidencias de investigación. Y el segundo comentario, aparte de felicitarlo, ¿considera usted que el juez de control de garantías que acordó al inicio del proceso de la privación de libertad cautelar podría estar comprometido o afectado por el sesgo de confirmación de su propio criterio, afectado su imparcialidad para la audiencia preliminar para admitir la acusación, controlar la admisión de pruebas, decidir excepciones y autorizar el pase a juicio? Esas son las 2 intervenciones de David Terán Guerra. Bien, en cuanto a lo primero que pregunta don David, perdón, ¿ustedes qué es lo que llaman incidencias investigativas? ¿A qué se refiere para entender bien la pregunta?
Entiendo que son aquellas decisiones que debe decidir el juez de control en el contexto de la investigación. Ya, cualquier cosa, una cautela garantía, una revisión de medida cautelar, una exclusión de prueba, en fin. Ahí me contesta don David, sí, cualquier cosa. No, no está sujeto, David, a ningún procedimiento especial. La etapa de preliminar en nuestro modelo es en general en base a audiencias orales y el rasgo fundamental del modelo de audiencias, de lo que Binder llama la cultura de la audiencia, es la desformalización. Vale decir, frente a cualquier incidencia investigativa, lo que sea, el defensor plantea la solicitud y le solicita la audiencia al juez, el juez fija la audiencia, o el fiscal puede hacer una solicitud, las partes vienen a la audiencia y en la audiencia de manera desformalizada, muy fluida, se discute, se presentan los antecedentes, los argumentos y el juez decide verbalmente en la misma audiencia, sin ninguna formalidad especial. Esa es la característica y por eso no tenemos un números clausus de audiencia, o sea, hay miles de audiencias para distintas cosas, desde traslado de unidad penal hasta exclusión o anulación de una resolución de interceptación de comunicaciones telefónicas porque no se dan los presupuestos legales, hasta una restitución de un vehículo que fue incautado a un narcotraficante pero que no pertenece a él y que el tercero, que es el dueño, se lo robaron, necesita que se lo devuelvan. O sea, cualquier cosa, usted va al juez de garantía y se discute en audiencia. La audiencia, ojo, la oralidad es eso, es precisamente la ausencia de formalidades o ritualidades innecesarias. La formalidad que importa es la ley. Gracias, profesor. Aquí el profesor Leonardo Rodríguez hace una reflexión o nos invita a realizar una reflexión interesante. ¿Cómo el juez debe resolver aquellos conflictos entre garantías procesales y la impunidad? ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo es el proceso del juez penal, sea en funciones de garantía? Sí, a ver, yo francamente considero que en la lógica del Estado de Derecho, la dicotomía garantías-impunidad para el juez, para la sociedad, políticamente pues, es un debate y una cuestión relevante, acuciante. Pero desde el punto de vista de la función del juez, yo creo que es un falso dilema. ¿Por qué? Porque no puede haber castigo sin garantías, en última instancia. Y por lo tanto, si no hay respeto a las garantías, el proceso deja de ser legítimo. Entonces, el resultado del punto de vista mío como juez no es impunidad, sino que es un Estado que ilegítimamente vulneró derechos fundamentales, no hizo bien su trabajo y por lo tanto pierde el derecho a castigar y a sancionar a esa persona en base a la información obtenida con vulneración de garantías. Ahora, si eso genera impunidad, claro, precisamente el efecto muchas veces de la exclusión de prueba o de las consecuencias derivadas de la vulneración de garantías es, entre comillas, la impunidad, o sea que ese delito no va a ser castigado porque no vamos a tener prueba o información o evidencias para acreditar los hechos en materia de la acusación. Pero claro, ese es el costo que a mi juicio pagamos en un Estado democrático de derecho por hacer las cosas de una determinada manera y no de cualquier forma. Esta es una discusión que siempre se ha tenido. Los movimientos de la ley y el orden en Estados Unidos, el law and order, todavía tienen el argumento, mire, a propósito ya del fallo de Miranda versus Arizona en 66, los sectores conservadores, digamos, que se oponen a la teoría de la exclusión de pruebas, siempre dicen, está bien, si yo no quiero que la policía torture, no quiero que la policía obtenga confesiones mal hechas, no quiero que entren a casa sin autorización judicial. Perfecto, pero sancionemos al policía que vulneró la garantía, que violó la ley, sancionémoslo penal y administrativamente, pero no hagamos que toda la sociedad pague el costo de una vulneración perpetrada por un policía a quien podemos castigar individualmente considerado. El problema de ese argumento, que es atractivo y tiene seguidores, son dos. Primero, uno pragmático.
pareciera ser que la evidencia, y hay estudios en Estados Unidos que demuestra que el comportamiento de los agentes policiales en términos de someterse a la ley en su actividad se incentiva precisamente cuando la consecuencia derivada de apartarse de la ley es la exclusión probatoria, vale decir, la impunidad en última instancia. Ese es un incentivo para cumplir la ley. El deterrence, de hecho, la teoría de la prueba ilícita, que tiene su origen en la jurisprudencia de la Corte Suprema Norteamericana, Weeks versus US, me parece el 32 por ahí, dice, el fundamento ni siquiera es ético, ni siquiera es moral, es, como buenos norteamericanos, anglosajones, utilitarista. Yo de esta forma evito que la policía viole la ley. Y si yo evito que la policía viole la ley, es más improbable que la información que obtiene la policía sea poco confiable. Y por lo tanto tengo mejores posibilidades de adoptar decisiones jurisdiccionales acordes con la realidad. Y desde el punto de vista de la teoría política, a mí me parece que la vulneración de derechos fundamentales con la consecuencia de la exclusión de prueba y eventualmente la impunidad tiene que ver con una concepción del Estado. La diferencia, a mi juicio, la línea divisoria precisamente entre una autocracia y un Estado democrático, una república, precisamente consiste en que en la democracia las cosas, la manera en que hacemos las cosas es tan importante como aquellas cosas que queremos hacer. Y por lo tanto, castigo sin garantías no es tolerable, a mi modo de ver, en un Estado democrático de derecho. ¿Se escuchó? Sí. Si es sorprendido en flagrancia o mediante orden judicial. Por otra parte, en el caso venezolano, la detención preventiva puede extenderse solo por razones procesales como el peligro de fuga o la obstaculización del proceso. ¿Cómo es la situación en Chile en ese sentido? No escuché el principio de la pregunta porque perdí el audio en un momento. Ok. La garantía del juicio penal en libertad es respetada estrictamente en Chile y se desagrega. Solo puede detenerse preventivamente al imputado si es sorprendido en flagrancia o mediante orden judicial. Y por otra parte, la detención preventiva puede extenderse solo por razones procesales, como el peligro de fuga o la obstaculización del proceso. ¿Cómo es el fenómeno en Chile en ese sentido? Básicamente es muy parecido. Las detenciones solo son por flagrancia u orden judicial. Y respecto de la prisión preventiva, están las causales en el Código Procesal Penal, esencialmente el peligro de fuga, el peligro para la obstaculización de la investigación, o sea, que se pueda comportar deslealmente el imputado con la prueba, sobornar testigos, en fin. Ahora, lamentablemente, producto de pequeñas contrarreformas del año 2008, se introdujeron otras causales de prisión preventiva que están prácticamente en todos los códigos procesales penales con distintos giros retóricos, digamos, pero en el fondo es lo mismo, que en el caso chileno el peligro para la seguridad de la sociedad, que está asociado a ciertos criterios, eso sí, que el legislador menciona que tiene que ver con la pena probable, o sea, el hecho de que la persona vaya a ser condenada a una pena efectiva de cárcel, con la gravedad del delito, con la forma en que se cometió el delito, con circunstancias tales como que la persona ya tenga muchos antecedentes penales previos, o que tenga causas pendientes, o que haya incumplido medidas cautelares, en fin. Normalmente nosotros lo que tratamos de hacer es reconducir esa causal, que es un poco ajena a la teoría más estricta de la prisión preventiva, al peligro de reiteración. Por lo menos eso le da un contenido más concreto en términos materiales, que se sustenta normalmente en la conducta previa del imputado. Y lo de la pena probable, eso bueno, yo creo que hay casi un cinismo universal, esto lo veo mucho en Estados Unidos con el bail, con la fianza. Lo de la pena probable normalmente se asocia al peligro de fuga. El sujeto se expone a una pena de 15 años de cárcel, bueno, hay un incentivo para fugarse, pero muchas veces lo que hay detrás de eso son consideraciones peligrosistas, esa es la verdad. Y bueno, yo creo que es un problema con la prisión preventiva en toda América Latina y en general
en todo el mundo, que creo que hay mucho que avanzar todavía en un uso más racional de la prisión preventiva, acotando los fines procesales efectivamente asociados al aseguramiento de los actos del procedimiento y a la evitación de la fuga. Y también tenemos considerada el peligro específicamente para la víctima, que se utiliza más en los casos de violencia de género, de violencia doméstica, en fin. Hay dos comentarios más que preguntas, uno del profesor Angrisano, Humberto Angrisano, y otro del profesor Juan Vicente Guzmán Bolboa. El profesor Humberto Angrisano, por cierto, es profesor de nuestro seminario internacional de Derecho del Béisbol, que se va a repetir ahorita en noviembre a petición del público venezolano, al público del Caribe. Los comentarios son en el siguiente sentido. Uno, el profesor Angrisano indica lo siguiente: el deber de ser o el deber ser de la independencia y la autonomía, elementos que muchos gobiernos no conviene, sobre todo en los sistemas autoritarios. Verbigracia, saben ustedes cuál es. Y en este mismo sentido, el profesor Juan Vicente Guzmán dice: qué interesante ponencia, debemos multiplicarla y enviársela a los jueces venezolanos. Muchos jueces o en Venezuela, el gobierno confía ciegamente en los jueces, haciendo referencia al comentario que usted nos compartió al principio de la ponencia. Bueno, profesor, quisiera que nos regalara una reflexión final. De verdad que hemos estado muy satisfechos con no solo con la exposición, sino además con la precisión con que respondió cada uno de las interrogantes. Pero ¿qué reflexión final nos regala para la audiencia? Bueno, antes que nada agradecerlo, ha sido realmente un honor, un agrado. Lo he pasado muy bien, me he entretenido mucho. A ver, yo sé que las cosas no están fáciles, pero el mejor antídoto para el abuso estatal, a mi juicio, son los jueces y las juezas. Y por eso en la historia de la humanidad, normalmente, cuando quienes no quieren o no tienen convicciones del todo democráticas, históricamente lo primero que se hace, lo primero que hacen, si se han fijado, desde siempre, es intervenir al Poder Judicial. O sea, un Poder Judicial pasivo, sumiso, siempre ha sido el mejor aliado del autoritarismo. Esa es la experiencia que tuvimos nosotros en Chile durante la dictadura de Pinochet. Fue precisamente una judicatura intervenida que no estaba en condiciones de ejercer autónoma e independientemente su rol. Y por eso, creo que esto se lo escuché una vez a Ferrayero, la idea de jurisdicción fue pensada para la democracia. Esa es la verdad de las cosas. Por eso son tan importantes los arreglos institucionales, las normas, las reglas, porque uno no puede esperar o pretender que los jueces sean superhéroes, suicidas, que sacrifiquen toda su vida, su bienestar, su seguridad, su familia, etcétera, si es que no tienen reglas que protejan efectivamente esa independencia y esa autonomía frente a cualquier tipo de afectación o injerencia interna y externa. Y por eso, y termino con esto para despedirme, es fundamental las reglas. Vivimos tiempos donde hay un cierto desprecio por las reglas, como si las reglas fueran algo superfluo, tedioso, pero yo siempre digo que la regla, la bendita regla, es la hermana de la libertad. Eso. Y bueno, nos quedamos, como dice David Terán Guerra, nos quedamos con una frase: el mejor antídoto para el abuso estatal es el Poder Judicial. Bueno, qué agradable ha sido nuestra sesión de la Cátedra Jorge Rosell. Recuerden que la Cátedra Jorge Rosell es un esfuerzo conjunto de la Asociación Latinoamericana de Derecho Penal y Criminología, ALPEC, de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, del Instituto de Estudios Jurídicos del Estado Lara, de la Universidad del Zulia, de la Universidad de Yacambú y, por supuesto, de Universitas Fundación, que está contigo incluso en las circunstancias más complejas. Hasta luego,
Profesor, de verdad, Eduardo, muy agradable su exposición y nos regaló muchas reflexiones. Chao. Un abrazo a todos y a todas. Muchas gracias.